Hola, muy buenos días, que Dios los bendiga. Hoy es 13 de febrero del 2021, iba a decir 2020. El día de hoy les voy a hacer una reflexión acerca de la culpa. Les envío un cordial saludo a todos los que se conectan y todos los que puedan ver esta reflexión. Son bienvenidos y bueno, espero que sea de edificación para todos, que nutra sus vidas. Primero voy a hablar un poquitito de lo que es la culpa y luego les voy a decir cuál es la porción bíblica que voy a citar para la reflexión. En relación a la culpa, en su concepto o para definirla de alguna manera, puedo decir que es una emoción que es alimentada por el recuerdo de una acción que está fuera de la voluntad de Dios, que resulta en un daño para una tercera persona o para sí mismo. Dentro de las consecuencias tenemos, primero, que te roba el efecto de la gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Te ata al pasado haciendo perder las bendiciones del presente. La culpa hace ver los errores más grandes de lo que realmente son, viéndolos de una forma objetiva. La culpa no te permite aprender de los errores, te produce rebeldía en las personas. Hay personas que trasladan su responsabilidad en terceros, culpabilizándolos a ellos o como una manera de justificar el hecho y quitarse ellos la responsabilidad, la culpa de encima. Y la peor de las consecuencias es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo, porque como el Espíritu Santo nos redarguye, buscando una manera de paliar o de tener tranquilidad, hacemos caso omiso, nos hacemos los sordos. Entonces la culpabilidad produce ansiedad en las personas y esto está relacionado con el temor a ser castigados por sus malas acciones. Cuando una persona se siente culpable por algo que ha hecho y lo niega diciendo expresiones como yo estoy bien, nadie me vio, no tengo nada, pero la persona dentro de sí misma siente la culpa y sabe que es culpable. Para poder tener un poco de paz, traslada esa culpa al subconsciente. Y esto a la larga va a generar ataques de pánico en las personas. ¿Por qué? Porque ese temor constante a ser descubierta en el hecho que cometió, en lo que hizo. Estoy entrando un poquito en el campo de lo que es la psicología. Pero por otro lado, concatenándolo con la escritura, no hay un libro sagrado donde nosotros podamos encontrar más desarrollado el sentido de la culpa o el pecado, como es la Biblia, la Santa Escritura. Si nosotros exploramos las escrituras, vamos a ver que el pecado es el elemento que enemista al hombre con Dios y lo que exige arrepentimiento para obtener perdón. El pecado es la condición esencial humana que reclama la labor redentora de Cristo. La porción que voy a leer de la escritura es Juan 8, versículo 3 al 11. Y en esta porción nos narra cuando la mujer adúltera fue presentada ante Jesús. Y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Entonces, acá vamos a recrear un poquito la escena, donde nosotros no podemos pensar en algo más grotesco o brutal que este acto de los principales religiosos, los principales sacerdotes. El Señor se encontraba en el templo, Él estaba en la sinagoga, Él estaba sentado enseñando al pueblo cuando se produjo el gran alboroto a las afueras del templo. Y luego aparecieron los líderes religiosos acompañados por el populacho que arrastraban a esta mujer. Me imagino que a la mujer la traían, supongo que venía despeinada, quizás con la ropa rota, desordenada, con tirones, con alones. Me imagino que esa mujer venía en esa condición, pero tenía una actitud desafiante quizás, o como una manera de enfrentar a los líderes religiosos. La multitud trae a esta mujer hasta el grupo donde estaba Jesús enseñando, y allí la arrojan al suelo y lanzan su grave acusación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Era culpable, no había duda de ello. Y lo que ella hizo fue pecado. Y así lo calificó el Señor, quien finalmente le dice, vete y no peques más. Y conocían bien la ley. Ellos, porque eran los principales, eran los sacerdotes, ellos conocían lo que dice la ley. Y puedo citar en Levítico capítulo 20, que dice lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso es lo que establece la ley. Ahora, ¿dónde estaba el hombre? Solo le presentaron a ella ante Jesús. El hecho de que no presentaran al hombre pone en evidencia que ellos no estaban interesados en hacer cumplir la ley. Sus motivaciones reales eran otros. Sus motivos eran otros. En el versículo 5 y el 6, tenían razón en cuanto a la ley de Moisés y no había modo de suavizarla. Estaban poniendo a Jesús entre la espada y la pared. Ellos querían saber qué iba a responder Jesús ante esta situación. Si Jesús contradeciría la ley de Moisés, si diría otra cosa, si ofrecería otra explicación. Hicieron esto para atraparle, para poder acusarle. En realidad no querían apedrear a la mujer, sino a Jesús. Y si vamos al capítulo 2 de Juan, en el versículo 25, mira lo que Dios nos dice acá. Y es así porque Él conoce los corazones y sabía los corazones de estos hombres que estaban presentando a esta mujer por este delito. Dice lo siguiente: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía cuáles eran las reales intenciones de este grupo de sacerdotes. Entonces, esta mujer yacía en el suelo, como les dije anteriormente, y la multitud en ningún momento se preocupó de qué podía sentir ella, de cómo ella se encontraba. Me imagino que la veían de una forma maligna, con ojo acusador, y que esto la exponía y la humillaba aún más de lo que ella ya había hecho, de la culpa que ella podía cargar porque había incurrido en ese error. El punto es, y el hecho es, que Jesús da el asunto por terminado. No se unió a quienes la acusaban. Él no se inmutó y siguió escribiendo en la tierra, y podríamos decir que simuló que no escuchaba. En Jeremías 17:13 dice lo siguiente: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas.
¿Será que, y esto es una interrogante que yo me hago y que la dejo en el aire, habría escrito algo que avergonzó a aquellos hombres que allí se encontraban? Evidentemente, la mujer se había apartado de Dios, como dice acá Jeremías 17, y los sacerdotes también, por su conducta, por la manera en que ellos vivían y lo que estaban haciendo, además, la manera como trataban a esta mujer. En el Salmo 98 nosotros leemos: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. El pecado oculto aquí en la tierra es escándalo en el cielo, porque es conocido. Si vamos del versículo del 7 al 9, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio de aquel lugar. Aquí nosotros vemos que Jesús presenta los requisitos perfectos para ser juez, que de hecho lo es. Dios es el juez. Lo cual es algo que todos nosotros necesitamos oír. Podemos tener el derecho de ser jueces de otros, con tal que cumplamos el requisito. ¿Y este requisito cuál sería? Sería estar exento de pecado. Y, estimado oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero en relación a mí, no cumplo con los requisitos para ser juez. Esta declaración nos quita por completo el derecho de poder arrojar la piedra. En cuanto a los versículos 10, 11 de este capítulo, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer era culpable de pecado. Y según la ley de Moisés, en Levíticos 20, como yo se los leí, ella debía ser apedreada. Pero ¿qué pasó? Jesús en ningún momento la condenó, sino que la perdonó de una vez cuando le dijo: mujer, vete y no peques más. Muchas personas o muchos de nosotros creemos que por haber cometido cierto pecado, uno se pierde. Uno se pierde por asesinar, por mentir, por robar, por adulterio o por cometer otro pecado. Una persona comete estos pecados porque está perdida y no cree en Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados. Él es el Salvador y murió por los pecados de todo el mundo. Cualquier persona que acuda al Señor Jesús y se arrepienta y pida perdón, será perdonado, y no importa cuál sea el pecado, porque no hay pecado grande o pequeño, blanco o negro. No existe. Pero concatenando este hecho con lo que les hablé de la culpa, ciertamente ella podríamos decir que estaba convicta y confesa porque era culpable si había cometido pecado. Pero vemos cómo el Señor, sin que inclusive la escritura en ningún momento narra que haya un diálogo en la que ella le diga a Jesús que la perdonara, que ella estaba arrepentida. Fíjense lo que él dijo al final en el versículo 11, cuando después del 10 que le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Él le dice a ella: ni yo te condeno. O sea, no te estoy condenando. Digo, automáticamente él la perdonó. Solo le dijo: vete y no peques más. No sigas incurriendo en la misma acción. Ya te perdoné. Ya has sido libre de culpa. Ya puede tener esa paz.
pero no sigas incurriendo en la misma acción, no peques más. La única manera de que ella ya se sintiese culpable o siguiese sintiéndose culpable es que ella en su mente recordara y ella misma se culpabilizara por el hecho. Pero ya Dios la había perdonado. Ya delante de Dios ella podía estar en paz y era como, como debía estar y como debemos estar cuando nosotros hemos pedido perdón a Dios por algún pecado y hemos sido perdonados por Él y lavados por su sangre. Pero esto lo digo también porque hay personas que aun cuando confiesan y piden perdón y Dios las perdona, siguen con ese, digamos que es un diálogo interior donde ellos mismos se achacan y se culpabilizan. Y es como que si no recibieran ese perdón de Dios o de hecho no lo reciben y siguen con la culpa y eso trae terribles consecuencias en la vida espiritual y en la vida física, porque les hablé al inicio de los ataques de pánico, ataques de ansiedad, entrando un poquito en lo que es el área de la psiquis del hombre, de la psicología, pero eso es real y finalmente la gente se este, enferma. Entonces quiero que nos quede este mensaje y que podamos ver lo que produce la culpa en nuestras vidas y que para nosotros ser libres de culpa, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente nos arrepentimos, nosotros confesamos y le pedimos perdón a Dios y seremos libres de esa culpa. Y cuando ya Dios nos perdona, ya Él no se va a acordar ni nos va a señalar continuamente ese hecho que nosotros pudimos haber, en el que pudimos haber incurrido en algún momento de nuestra vida. So, bueno, mediten en esta porción, mediten en lo que es la culpa. Si hay alguno de ustedes que está cargando ese enorme saco de lo que es la culpa, que se sienten que se asfixian, simplemente confiésenlo, confiésenselo a Dios y entréguenlo, pidan perdón y cambien. Cambien la actitud, cambien el hecho, cambien lo que estaban haciendo. ¿Para qué? Como la mujer le digo, como Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, o sea, no sigamos pecando, para que no hayan esas ataduras en nuestra vida. Entonces, bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y si Dios lo permite, la próxima semana estaré subiendo otra reflexión, perdón. Dios les bendiga.